Bueno, estaba yo recordando que ya estamos en el mes de julio, ya estamos hoy 5 de julio, amén, 5 de julio estamos y ya llevamos más de medio año. Y siempre cuando llegamos a mitad de año nosotros debemos de hacer un análisis, ¿no? ¿Cómo va nuestro año? ¿Cuáles son las metas que propusimos al principio? ¿Cuáles fueron esas propuestas del principio? ¿Y cómo va a mitad de año si las estamos cumpliendo o no las estamos realizando? Si es que las hemos olvidado o estamos en ese camino. Siempre es bueno a esta mitad de año volver a evaluarnos y retomar si es que no lo estamos haciendo lo que propusimos al principio de año. Y yo recordaba esto de aquí porque ocasionalmente estaba yo un poco perdido en cuanto a fechas, pero justo mi esposa el día de ayer me hacía acuerdo, pues mi esposa siempre le gusta la época de Navidad y ella me enviaba un video, ya es julio, ya se siente Navidad, y yo decía, pero si todavía falta, pero a ella que le gusta esa fecha siempre está desde el mes de mayo, ya está recordando Navidad. Entonces por eso yo recordaba esta fecha, amén. Y me traía el Señor a este pasaje, amén, a este pasaje de Isaías 54. ¿Cuál es el contexto de este pasaje de Isaías 54? Bueno, el pueblo se encontraba un poco desolada, huérfano, ¿no? El contexto de este versículo que acabamos de leer lleva el versículo 1, dice lo siguiente: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. El Señor está narrando un cuadro del pueblo de Israel considerado en ese momento estéril, en ese momento desolada, sin nadie. Y es que para los pueblos del Medio Oriente, de ese Oriente donde es Israel, todos los de ahí, alguien que quedara desolada, alguien que quedara viuda, y sin hijos, era considerada ya prácticamente olvidada en la sociedad, porque no tenía nadie quien la pudiera cuidar, no tenía nadie quien pudiera velar por esta persona. Y el Señor está hablando a ese pueblo que en ese momento se encontraba cautivo, o iba a ese cautiverio, el reino del norte. Y el contexto también, si me acompañan, en el capítulo 49, versículos 19 y 20, narra cómo era la situación de ellos. Dice lo siguiente: porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus ídolos: estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. La palabra del Señor había llegado y decía que los que iban a regresar hacia Jerusalén iban a ser mucho más que los que habían salido cautivos, y el lugar iba a ser tan estrecho que por eso es que le dice: es necesario que ensanches tu tienda, que extiendas tu tienda, que tu mente no sea escasa, que alargue las cuerdas y que refuerces las estacas, porque tu generación se extenderá, será extensa, más grande que aquel momento en el cual había sido cautivo. Esa era la palabra que le estaba llegando al Señor. Pero ¿por qué el Señor le recordaba esta palabra al pueblo? Porque hay un error común que cometemos los hombres, y es que tenemos una mente limitada. Tenemos una mente limitada. Veía yo una historia, ¿no?, de un elefante que era pequeño y lo habían llevado a un circo. Y en ese circo, cuando era pequeño, le habían puesto unas cadenas. El elefante no podía soltarse, no podía moverse, estaba allí inmóvil. Cuando creció el elefante, ya no usaban una cadena, sino que ahora solo simplemente usaban un lazo, una cuerda, una soga. El elefante había crecido, pero en su cuando era cachorro, cuando era más pequeño, el elefante no podía moverse porque había una cadena, y en su mente estaba de que como estaba algo sujeto a su cuello, no podía moverse, no podía salir. Y cuando llegó a ser grande y ya le pusieron solo una soga, que él, siendo grande, lo podía rápidamente zafar de ese lugar, él, por su mente limitada, no podía salir de ahí. Tenía límites en su cabeza, tenía límites en su mente, y así muchas veces nos encontramos nosotros. No avanzamos porque tenemos límites en nuestra
nuestra mente. No creemos porque aceptamos que hay un límite humanamente. No intentamos porque pensamos que hay límites y podemos fallar. El tema de este mensaje es: no te limites. No te limites. Esa es la palabra del Señor en esta tarde. No te limites. Los límites siempre empiezan en la mente. Es ahí donde el enemigo comienza a trabajarnos. Es ahí donde el enemigo comienza a decirnos: tú no puedes, no lo vas a lograr, no vas a conseguir, aquel proyecto que tienes no va a resultar, aquel emprendimiento no va a surgir porque nadie va a venir a comprar, nadie va a conocer tu lugar, no vas a poder vender, vas a estar en quiebra, vas a estar en préstamos y préstamos. Eso es lo que te quiere hacer creer el enemigo y te hace tener una mente limitada. El pueblo de Israel sufría de eso. Cuando nosotros vemos la historia de que Israel había salido de Egipto, ellos en su momento, cuando estaban en el desierto, ellos comenzaron a pensar en Egipto, pensando, diciendo: allá teníamos cebollas para comer, de tantas cosas, e incluso tan limitados que ellos decían: allá teníamos dónde morir, tenían un lugar donde morir. Su mente se encontraba encapsulada siendo esclavos. En su mente ellos seguían siendo esclavos de Egipto, cuando el Señor quería sacarlos hacia tierra propia, hacia tierra donde fluía leche y miel. Y por eso es que ellos se encontraban en ese ir y venir con Dios. Y Moisés estaba ahí entre medio de eso de ahí. Pero muchas veces así nos juega el enemigo. Proverbios número 13, versículo 33, amén. Dice lo siguiente: también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahí habla de la misión que tuvieron los 12 de ir a reconocer la tierra. ¿Y qué pasó con los 12? 10 regresaron diciendo: no vamos a vencerlos, son gigantes. Y a veces así estamos nosotros: no vamos a vencerlo, ese problema es gigante. Esa situación que tal vez está pasando en nuestra vida es gigante. Pero gloria a Dios por aquí. Hay esos dos que dicen: allá hay grandes frutos, allá hay una tierra en la cual vamos a conquistar y vamos a tener una gran provisión, un gran botín. Esa es la mentalidad de los hijos del Dios del Altísimo, porque somos reyes delante de Él, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa debe de ser nuestra mentalidad, amén. No limitarnos. Muchas veces antes de ser derrotados allá afuera, ya nos encontramos derrotados internamente, en nuestra mente, en nuestra casa, aquí mismo. Nos encontramos ya derrotados, ni siquiera emprendemos, ni siquiera empezamos, y ya nosotros nos encontramos que somos derrotados, de que no vamos a poder. Pero déjeme decirle que el Señor no quiere que tengamos esa mente limitada. Amén. Isaías 54:2, amén, comienza diciendo algo: ensancha el sitio de tu tienda. Amén. Y aquí primero debemos de entender esto. Cuando habla de ensanchar, está hablando de expandirse. Está hablando de que hay que romper esos límites internos. Y cuando vemos la palabra ensancha, el Dios no le está diciendo: por favor, hijo mío, haz un espacio más. No. Dios no te está diciendo: espera y mira a ver si es que puedes hacer un espacio o no. Él te está dando una orden: ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha porque el Señor está enviando esa provisión. Ensancha porque el Señor está viendo lo que has trabajado, estás viendo lo que has sembrado, y la cosecha que vas a tener es abundante, remecida y buena en el nombre del Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor: ensancha, expándete, porque el Señor está contigo y va a ir contigo como poderoso gigante. La expansión, este ensanchamiento, no cabe en una mente pequeña. Debemos de creérnoslo, hermanos. Debemos de tenerlo claro. Y hay un pasaje que a mí me gusta mucho recordarlo cuando hablamos de esto. No sé si me acompañan, amén. En el libro de Eclesiastés, amén, capítulo 2, versículo 26. Y debemos de tener claro por qué debemos de ensanchar, porque el Señor nos ha dado algo. Y dice lo porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría
y gozo. Esa palabra debemos de tenerlo claro. Somos hijos de Dios. Y si hacemos su voluntad, estamos dentro de esto aquí. Agradamos al Señor. Y la promesa es que al hombre que le agrada a Dios, ese que hace su voluntad, ese que camina conforme a la palabra del Señor, Él dará sabiduría, Él dará ciencia, Él dará gozo. Esa es la palabra del Señor. Entonces, cuando entendemos este contexto, entenderemos que cuando Él nos dice, ensancha, extiéndete, debemos de ir confiados de que somos hijos de Dios, de que le agradamos a Él y Él nos dará la victoria, Él nos dará esa tierra prometida, Él nos dará esa tierra que fluye leche y miel. Esa es la palabra. Pero aquel que no está creyendo esta palabra, sigue diciendo el versículo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. ¿Para qué? Para darlo al que agrada a Dios. Mire cómo es el Señor. Al que no hace su voluntad, Él podrá amontonar riqueza, Él podrá amontonar tantas cosas, pero el Señor que dice, dará eso a los que agradan a Dios. Mire qué hermosa es la palabra del Señor. Entonces, cuando entendemos esto, de que hay ese ensanchamiento y viene por parte del Señor, entenderemos que Él está actuando en el asunto. Ese ensanchamiento viene en todo: sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones. Y aquí viene la siguiente palabra que usa el Señor: sean extendidas. Sean extendidas. Cuando hablamos de extender, amén, estamos hablando de que Él está dando una orden: sean extendidas. Y significa que nosotros debemos de actuar primero. Debemos de preparar ese lugar. Debemos de prepararnos para recibir esa bendición. Siempre yo lo repito con mi esposa, ¿no? Uno a veces está esperando la oportunidad de la bendición, uno está esperando ese momento en el que el Señor va a bendecir. Y siempre yo lo asemejo con esa analogía del tren. A veces el tren de la oportunidad, el tren de la bendición, el tren de lo que el Señor está dándonos, va a pasar, se para en la estación, pero nosotros estamos ahí sin equipaje. No estamos listos para abordar ese tren. A veces pasa eso de ahí y no estamos preparados. Por eso es que el Señor dice: primero, prepárate, ensancha el sitio de tu tienda, prepara esas cortinas de las habitaciones, porque va a ser extendido esta bendición, va a hacerse realidad. Es necesario estar preparado. Hebreos 11:1, amén. Un pasaje muy conocido, amén, y esto tiene que ver con la fe, amén. Dice Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros comenzamos a actuar en eso, entendemos que la fe sin obra es muerta. Y yo siempre relato esto: los judíos, los israelitas, ellos reciben las palabras, ellos reciben la palabra, van a ir a una tierra que fluye leche y miel, pero ellos no se quedaron sentados esperando a que fluya leche y miel. ¿Qué hicieron ellos? Ellos actuaron conforme a lo que el Señor les había dicho, confiando, teniendo la fe de que en esa tierra iba a ser bendita, iba a haber producción, iba a haber ese mover en la tierra grande, porque el Señor se lo había prometido, pero ellos actuaron. La fe sin obra es muerta. La fe no reacciona si es que nosotros no actuamos. Es necesario que nosotros actuemos, y es así como Israel se convirtió en los mayores productores de naranja. Una tierra desértica, una tierra en la que no había lluvia así abundantemente. Ellos lo lograron convertir en tierra fértil, en tierra abundante, y son productores de naranja a nivel mundial, los más grandes. Ese es el mover. Cuando el Señor nos da esa orden, debemos de actuar primero. Amén. Debemos de actuar. Decía el pastor Milton, siempre nos hablaba: esperamos el carro, estamos nosotros esperando el carro, pero no estamos listos con la licencia para conducir el carro. Esa es la realidad. Esperamos la bendición, estamos ahí, pero no nos preparamos para recibir la bendición.
Y es que ahí tiene que ver mucho cómo actuamos nosotros en cuanto a la fe. Amén. ¿En cómo actuamos en cuanto a la fe? No es que el Señor me dijo que yo iba a salir a las naciones a predicar. Nos estamos preparando para predicar. Nos estamos preparando para ser esas personas que el Señor va a usar. Es necesario estar preparado. La fe sin obra es muerta. Por eso es que dice, sean extendidos, porque primero el Señor les mandó a ensanchar el territorio, les mandó a ensanchar lo que Él les iba a dar. Regresando al pasaje, amén, de Isaías, seguimos con las lecturas, dice lo siguiente: no sean extendidas, no seas escasa, no seas escasa. Hay que romper esas limitaciones. Literalmente dice el Señor ahí, no te restrinja. Eso significa, no te restrinja, no te pongas límites. Muchos no avanzan por esos límites internos. Y yo recordaba mi época de estudio. Cuando a mí me sucedió algo como un poco común cuando yo ingresé a la universidad. Cuando yo ingresé al pre, era un salón muy grande, habían 66 estudiantes. El pre politécnico, los profesores desde el primer día ya van diciendo 66, de aquí solo pasan 5 o 6 personas, de uno de ellos comienzan con esa psicología. Y yo estaba ahí en ese pre y yo me encontraba ahí rodeado de estudiantes que venían de buenos colegios. Venían que de la NAI, de la Illingworth, venían del Liceo Cristiano, venían de la FAI, venían de colegios pagados Balandra, colegios medio ricachones, decimos nosotros, del Alemán Humboldt, venían de los mejores colegios. Y yo venía de provincia de Chimborazo, uno que queda por ahí. Vaya usted a buscarlo, mi hermano, ese era mi colegio. Sí, pero yo estaba en el pre. Yo no sé si los que son futboleros recuerdan la frase de Barcelona cuando se enfrentó al PSG. 99% de fe, 1% de posibilidad. Algo así, mi hermano Michael, no sé si me confirma. Yo estaba así en el pre. Yo ahí, provincia de Chimborazo, cuando preguntaban a mis hermanos, porque preguntaban los colegios, por eso es que sé, provincia de Chimborazo, y me preguntaban los profesores, ¿y dónde queda eso? Por ahí, por las acacias que queda. Yo decía eso. ¿Qué pasó? Yo en el pre, yo iba confiado, como yo les había hablado antes, yo iba con esa psicología de que yo sí puedo, yo puedo hacerlo todo. El caso es que viene en el pre, matemáticas, en la segunda semana, tomaron una lección, cada 2 semanas eran lecciones, unos talleres, unas lecciones, unos talleres, unas lecciones, así era como se manejaba en ese tiempo. Entonces, a la segunda semana hubo una lección. El tema que iban a evaluar, yo lo entendí completito, mis hermanos. Yo fui confiado. Y vengo y se calificaba sobre 100. Yo recuerdo que saqué 96 sobre 100. Era un tema nuevo para mí y yo lo había dominado. Yo estaba como que crecido. Yo decía 96. Y yo sacaba pecho con ese 96. Porque los que estaban en colegios pagados, mejor formación y todo, habían sacado 40, 30, estaban muy abajo. Y yo estaba con mi 96, mis hermanos, con el pecho inflado ahí, provincia de Chimborazo, sacando pecho. Sí, yo estaba así. Viene después física, así mismo. Y yo estaba así, física se me hizo difícil porque yo no vi física en el colegio. Entonces yo empecé desde cero. Pero física fue la materia que más la sufrí en el pre, e incluso ya entrando ya a carrera también lo sufrí, pero estaba yo ahí dentro del promedio que pedía. Tenía 7 puntos y algo, ahí se aprobaba con 6, amén, y yo estaba con buen promedio. Y en química, también así mismo no había visto química, pero en química, yo ahí me di cuenta que era bueno en la química, y yo dije, con razón hice match con la pastora, porque ella es ingeniera química, en mi mente estaba haciendo. Entonces, saqué bueno en química, también iba bien, iba arriba de los 90, y yo estaba con el pecho inflado, mis hermanos. Y yo recuerdo que cuando llegó la mitad de ese pre, hay un tutor, se les llama asesor académico, se les llama, y yo recuerdo que él los llamaba uno por uno, y él era cruel, mis hermanos. Él les decía, tienes este promedio en matemática, esto en física, esto en química, estás quedado, ya no vengas al pre. Eso decía el asesor académico. Así es, mi hermano. No sé cómo será ahorita en el SPOL, pero
año que yo estudié. Estás quedado, le decían directamente, y eso era todo lo que hacían. No recuerdo por qué no nos llamaron en orden alfabético, porque si no me hubiese tocado a mí dentro de los primeros, por mi apellido Bagua, pero recuerdo que me tocó al final. No recuerdo por qué no llamaron en orden alfabético. Y yo estaba con el miedo, mis hermanos, porque venían y el que había estudiado en el liceo cristiano le estaba diciendo que ya no vaya al pre. El que había estudiado en el alemán Humboldt, que es buen colegio, así mismo. Y yo estaba en mi mente, bueno, yo, un colegio fiscal nacional, ¿qué me dirán? Y yo voy ahí otra vez con mi 99% de fe, voy delante de él y viene y me dice, tienes buen promedio en matemática, física estás ahí tambaleando, química estás muy bien. Y las otras materias que eran de relleno, que eran 3 materias, no recuerdo bien cómo se llamaban, pero una era de lenguaje, trataba el lenguaje, otra era el proyecto integrador y otro era de algo de ciudadanía, algo así. Entonces en esas iba bien y él me decía, te felicito, dice, estás bien, tú tienes para pasar, pero no te confíes. Entonces yo ahí más todavía alcé pecho, yo estaba, parecía una jirafa, así como me estaba haciendo, parecía una jirafa, estaba yo caminando en las nubes, mis hermanos. Para no alargar esa parte de la historia, mis hermanos, pasó lo que dijo el profesor el primer día de clase. Solo 5 aprobaron de los 66. 5 nada más. Un curso de 66, 5. Y yo entre los 5 estaba ahí. Y cuando entro al primer semestre, mis hermanos, no sé qué me pasó con esa confianza que tenía. Pero, ya lo he narrado yo otras veces, pero me volví a topar con física. Me volví a topar con física y por eso es que recuerdo tanto esa materia de física. Amén. Es que yo esa materia me hizo llorar, me hizo enfermar. Ahí está mi hermana Yesenia, que a ella le tocó ir a la universidad, bebé, porque me enfermé. Me enfermé por esa materia, mi confianza se había ido a los suelos. Lo que yo creía que podía dominar, no lo podía. Y tanto estaba así que yo le logré expresar en ese momento a la hermana Loida, que era mi enamorada en ese momento, averíguate cómo hacer para cambiarme de universidad. Eso no recuerdo si yo le conté a mi mamá, pero yo le dije a mi enamorada, averíguate cómo hacer, porque ya no quiero seguir en el Sport, me quiero cambiar a la Guayaquil. Mi confianza se había ido a los suelos. Yo en mi mente estaba de que yo no podía pasar física, de que yo no la entendía, de que yo no lo comprendía. Yo estaba cerrado, mis hermanos. Y yo recuerdo que comencé a buscar quién me pudiera ayudar dando clases, quién me pudiera ayudar en todas estas cosas. No encontré y me vi más cerrado. Y mi mente se limitó, mis hermanos. Y yo quería renunciar. Mi mente se encontraba bloqueada. Mi mente quería hacerme renunciar. Pero cuando el Señor habla, dice, no seas escasa. No seas escaso. Está diciéndonos que nuestra mente no debe limitarse. Yo me encontraba completamente bloqueado en ese momento, mis hermanos, y tanto lo que sufrí en el pre, no sé si se recuerdan mis tías, amén, pero yo recuerdo que pasaba todo el día sentado en el mueble, estudiando, haciendo ejercicio. Eran unas misceláneas de 300, 500 ejercicios por semana que mandaba a la universidad de una materia. A eso súmele las otras materias. Y yo recuerdo que llegaba de la universidad, mi hora de llegada era 1:30 de la tarde, hasta las 12 de la noche. Yo pasaba escribiendo y escribiendo, resolviendo y resolviendo. Tanto así, mis hermanos, que yo me acostaba, soñaba que resolvía ejercicio. Ese era mi trauma. Yo soñaba que resolvía ejercicio. Y yo recuerdo que me levantaba, mis hermanos, que hacer cómo se resuelve ese ejercicio. Y iba a buscar el cuaderno, lo resolvía como lo veía en los sueños. Y dicho y hecho, mis hermanos, era así como se resolvía. Ese era mi trauma. Y para cuando llegué a ese momento, yo quería renunciar. No había visto yo todo el sacrificio que había hecho en el pre, todo lo que había ocurrido, y yo quería abandonar. Porque la mente nos puede hacer esa mala jugada y nos quiere hacer abandonar. No sé cómo se encontrará, mis hermanos. No sé cómo estará su momento ahorita en su relación con el Señor espiritualmente, o en el caminar con el Señor ahora, que estamos a mitad de año. Tal vez y nos sentimos con esas dudas de querer renunciar. Nuestra mente nos dice, no lo vamos a lograr, no vamos a conseguir. Pero el Señor nos dice, no seamos escasos en nuestra mente. No seamos escasos.
Él nos ha dado esa victoria ya. A veces nosotros somos los que elevamos al enemigo. Cuando ya el enemigo fue derrotado, mis hermanos, en la cruz del Calvario, el enemigo ya fue derrotado. Nosotros somos los que lo volvemos a levantar de donde el Señor ya lo ha dejado. Nosotros lo volvemos a levantar y le volvemos a dar fuerza. Pero déjenme decirle, mis hermanos, no seamos escasos en nuestra mente. El Señor ya lo venció. El Señor ya hizo todos los decretos, los anuló para darnos esa salvación y esa vida eterna. No seamos escasos, mis hermanos. No seamos escasos. El mayor obstáculo no es lo que está allá afuera, es lo que está dentro. Y debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos. ¿Cuáles son esos tipos de límites? Mentales, diciéndonos no puedo. Espirituales, te falta fe. Emocionales, los miedos que se nos dan, los temores que se nos dan. Todas esas cosas nos juegan, mis hermanos, una mala pasada. El Señor solo nos dice que nos preparemos, que confiemos en Él. Miqueas 2:13, amén. Miqueas 2:13. En la Biblia, en el Antiguo Testamento. Amén. Dice lo siguiente, Miqueas 2:13. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirá caminos y pasará la puerta y saldrá por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Esa es la palabra que nos dice el Señor. Él va a subir con nosotros. Él es el que abre camino. Él es el que pasará la puerta, y Él va adelante primero a la cabeza. Él nos da esa confianza de que Él va como poderoso gigante abriendo camino, abriendo puertas para que nosotros alcancemos lo que el Señor nos ha prometido. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos esa falta de mente escasa? ¿Por qué juega nuestra mente diciéndonos no podemos hacerlo, nos falta fe, tenemos miedo? No debemos de pensar así, porque si ya el Señor habló, es porque el Señor va a cumplir. Esa es la palabra. No hay que limitarnos, y Dios quiere que rompamos eso de ahí. Número 4, regresando, amén, dice alarga tus cuerdas. Amén. Alarga tus cuerdas. Aquí hay algo, amén. Hay que alargar nuestras cuerdas. Eso significa otra vez expansión, pero además de eso, significa que debemos de irnos hacia los lados. Amén. Aquí hay algo, amén. Y los que son deportistas, en algún momento tal vez habrán escuchado este término. Hay algo dentro de nuestro cuerpo que se llama la supercompensación. ¿Qué es la supercompensación? Amén. Para que un músculo pueda crecer, para que un músculo pueda expandirse, o para que uno pueda alcanzar mayor capacidad física, uno debe de primero romper ese músculo. Ese es el principio de la supercompensación. El músculo se estira, se llega a romper, pero cuando tiene ese día o ese tiempo de descanso, se regenera, pero ya no se regenera a la misma distancia o al mismo grosor ese músculo, sino que se regenera y da más expansión. El músculo se expande. Cuando el Señor habla aquí de alargar tus cuerdas, está diciendo de que debemos de expandir eso de ahí. El Señor nos va a dar esa capacidad para poder romper aquel límite humanamente que tenemos para alcanzar nuevos procesos, nuevos niveles, nuevas alturas. Esa es la supercompensación espiritual que el Señor nos está hablando, alargar nuestras cuerdas. Es verdad, en este proceso el rompimiento de los músculos duele. Los que han hecho o han ido al gimnasio el primer día, todos saben que terminan como Robocop. ¿Qué es como Robocop? No pueden ni alzar los brazos porque les duele todo el cuerpo. Ese es el proceso. Nos duele. Ese es el proceso. Alargar nuestras cuerdas puede causar ese dolor, mis hermanos. Sí, y ustedes verán.
Amén. Recuerdo a mi hermano cuando recién hizo el primer día, él se estaba sacando la camisa y se quedó hasta ahí. Y me llamó, Misael, ñaño, ayúdame. ¿Qué pasó? Ayúdame a sacar la camisa. Y ahí fui yo tras de él ayudándole. Porque ese es el proceso, nos duele. Nos duele. Ese rompimiento duele, mis hermanos, pero ese rompimiento aumenta nuestra capacidad. Aumenta nuestro nivel, aumenta esa confianza que tenemos en el Señor. Entonces, para romper los límites es necesario salir de nuestra zona de confort. Es necesario. No es que aquí estoy bien, vengo todos los días al culto, vengo los domingos al culto, estoy bien, no quiero ir a ese otro nivel. Mis hermanos, el Señor nos demanda de que debemos de alargar nuestra cuerda. Es necesario. Mateo 14, 29, amén. Dice lo siguiente: y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro, amén, se encontraba primero en la barca. Él estaba cómodo, él estaba tranquilo, no pasaba más nada, estaba viendo a Jesús sobre las aguas y él se sentía bien solo viendo. Y así tal vez puede ser que nos encontremos algunos hijos de Dios. Nos sentimos bien viendo, observando. Pero ahí en el versículo que leímos, el Señor que le dice a Pedro, ven, desciende aquí de la barca. El Señor nos invita a que salgamos de esa zona de confort. Pedro se pudo haber quedado ahí en la barca. No, Señor, estoy tranquilo aquí, estoy seco, no me pasa nada, estoy seguro. Pero Pedro, ¿qué hizo? Fue tras la llamada del Maestro. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta cuando el Señor nos ha dicho esto? Alarga tu cuerda, sal de esa zona de confort. Señor, estoy bien aquí sentadito, escuchando los cultos, escuchando hablar del pastor ahí del gimnasio, de todas esas cosas, cómo sufrió el esposo, estoy bien escuchándolo. Esa puede ser nuestra actitud, pero el Señor no quiere eso. El Señor te está invitando a caminar en lo sobrenatural. Amén. A caminar sobre las aguas, a salir de esa barca y ver de cerca al Maestro, tocar al Maestro y ver que tú también puedes ser ese ente de cambio para lograr que otras personas también crezcan en el Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Pedro no se conformó estando en la barca seguro, él salió y vivió lo sobrenatural. La barca fue diseñada para andar en el mar, pero nosotros fuimos diseñados para andar en lo sobrenatural. Ese debe de ser nuestro propósito y objetivo al alargar las cuerdas. Caminar en lo sobrenatural con el Señor. Él nos invita. La comodidad es enemiga de ese crecimiento, mis hermanos. Amén. Es enemiga de ese crecimiento. Miren, mis hermanos, y esto tiene que ver mucho con la iglesia primitiva. Ellos no se encontraban cómodos, ellos tenían persecuciones por todos los lados, eran considerados por los propios judíos como traidores, eran considerados por los romanos como esos rebeldes. Todos los lados ellos estaban cercados y aún así el mover del Señor, la presencia del Señor, cuando descendió el Espíritu Santo, se dio en esa incomodidad cuando la iglesia fue perseguida. Y es que los mayores avivamientos que han existido a lo largo de la época cristiana se ha dado cuando la iglesia no se encuentra cómoda, cuando la iglesia no está en el confort. Se ha dado esos avivamientos en todo el mundo. Amén. Es necesario salir de nuestro confort. La comodidad es enemiga de ese crecimiento espiritual. Hay que alargar nuestras cuerdas, mis hermanos. El Señor nos capacita para ir más allá. Filipenses 4:13, un versículo que lo sabemos y lo decimos en todo momento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo decimos y lo practicamos. Lo creemos. No voy por allá porque allá roban. No voy a entrar a esos lugares a predicar. Me acordaba algo que me contaban los de misiones, amén. Entonces hay que hacerlo, mis hermanos. Todo lo podemos en Cristo que me fortalece. No se trata, mis hermanos, de nuestra capacidad. Se trata
de quién va con nosotros. Amén. Y el que va con nosotros es el poderoso. Amén. Gloria a Dios. Nuestros límites no terminan porque el poder de Dios comienza ahí. Cuando el hombre dice que no se puede, ahí el Señor comienza a decir, sí se puede, avanza. Él es el Dios de lo imposible. A ese es al que le creemos. Número 5, amén. Dice lo siguiente, regresando a Isaías 54. Dice, y refuerza tus estacas. Amén. Hay que reforzar nuestras estacas. ¿Qué significa eso? Que cuando hay un estiramiento, cuando hay un ensanchamiento, necesitamos nosotros, nuestro cuerpo exige, amén, el mundo, el entorno exige que nosotros debemos de reforzar. Amén. Es como cuando alguien hace una construcción y quiere hacer un segundo piso. ¿Qué es lo que hacen los que van a construir? Primero verifican si es que los pilares pueden soportar un segundo piso. Y si no lo pueden hacer, ¿qué es lo que hacen ellos? Refuerzan esos pilares. Es necesario reforzar. Si vamos hacia ese camino de la expansión, si vamos hacia ese camino de crecimiento, es necesario reforzar nuestras bases. ¿Cuáles son nuestras bases? La oración, la vigilia, el ayuno, la lectura de la palabra. Todo eso hay que reforzar. Hay que reforzarlo, mis hermanos. Es necesario nosotros poder meditar en la palabra del Señor constantemente. Es necesario estar en oración con el Señor constantemente. Es necesario, mis hermanos. Es parte de nuestra vida cristiana. Es parte de nuestros hábitos. Es parte de nuestra cultura. Esto es parte de nosotros. Es como respirar para nosotros. Si dejamos de respirar, morimos. Si dejamos de hablar con el Señor, morimos espiritualmente. Si dejamos de leer la palabra del Señor, morimos espiritualmente. ¿Cómo podemos hacerle frente al enemigo si es que no estamos preparados? Si es que no estamos reforzados en nuestra base, vendrá un sismo, amén, y nos derribará. Vendrá un mover del enemigo y nos hará añicos, mis hermanos. No quedará piedra sobre piedra en nosotros. Es necesario reforzar nuestras estacas. La presión que siente es evidencia, mis hermanos, de esa expansión, de ese proceso que se da. Es necesario, por eso, reforzar. Significa que sobre esas estacas va a venir toda la presión que vamos a soportar del mundo externo. Hay algo que el Señor nos asegura siempre, y es que nosotros vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas. Vamos a tener situaciones en las que no vamos a querer pasarlo. Enfermedades, tribulaciones, pruebas. El mismo apóstol Pablo dijo, ¿no? ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? Y él comenzó a enlistarnos todo lo que podía pasarle a un cristiano. Pero él terminó diciendo, nada me podrá separar del amor de Cristo, que es Él. Nada me podrá separar. Nada, mis hermanos. Reforzar nuestras estacas es necesario para poder soportar esas pruebas. Y como resultado de eso, vamos a obtener lo que el Señor nos dice. Versículo 3. Te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades desoladas. No es una posibilidad que el Señor está diciendo, no. Si cumplimos lo que nos dice el versículo 2, si confiamos en Él, si tenemos esa mente de Cristo, vamos a poder ver lo que dice el versículo 3. Se extenderá a nuestra mano derecha y a nuestra mano izquierda todo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Eso es lo importante, amén. La expansión viene después de esta preparación que debemos de tener. A veces decimos, ¿por qué el Señor no nos bendice? Pero es que no estamos preparados, no hemos cumplido con esto, no hemos ensanchado la tierra, no hemos hecho ese recurso, no hemos conseguido alargar esas cuerdas, no hemos reforzado nuestra tienda para poder recibir lo que el Señor nos ha dado. Vamos a recibirlo solo cuando cumplimos, mis hermanos. Por eso es necesario. Y yo hacía en un principio hincapié a aquellas metas que nos hemos propuesto.
¿Qué nos hemos propuesto? ¿O qué es lo que el Señor nos ha mostrado para avanzar? Y no lo estamos viendo realidad en nuestra vida. La expansión, esa visión solo va a venir cuando estemos preparados. No es una fórmula mágica, mis hermanos. No es una fórmula mágica, no. Es un principio que el Señor revela, que para expandirnos debemos de estar preparados. Debemos de confrontar nuestra mentalidad limitada y debemos de trabajar en ese proceso para ver resultados. Debemos de trabajarlo, mis hermanos. Y quiero aquí un poco hacer alusión para lo que estamos trabajando como iglesia. Amén. Los líderes que estuvieron en la reunión administrativa el mes pasado, amén, se dio un informe económico de qué es lo que tenemos. Amén. Esos paradigmas que el enemigo me quiere hacer creer a mí, no sé a ustedes, mis hermanos, pero yo me encuentro en esa situación. El tren está pasando, siempre lo digo, el tren está ahí. Se encuentra ese letrero haciendo gala ya de hace tiempo, mis hermanos. Se encuentra de hace tiempo. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Tenemos el boleto para tomar el tren? ¿Tenemos el equipaje para tomar el tren? ¿O recién nos estamos preparando? Estamos en ese proceso. Hay una palabra que nos ha hecho entender. Amén. Y es el lema que se lleva a nivel nacional. El lema del pasado en el libro de Nehemías: levántate, reedifica, restaura. Ese es el lema a nivel nacional. Y bien ha caído para el Señor en esta iglesia, porque nos encontramos también en esa tarea. Nos encontramos en esa tarea. ¿Cómo estamos, mis hermanos? Sé que el trabajo es difícil. Sé que el trabajo es cansado, mis hermanos. Pero hay que creerle al Señor. No hay que desmayar. Isaías 54 nos hace ver eso, que el Señor está en el asunto, pero es necesario que nosotros actuemos también con esa fe. No hay que detenernos antes de haber hecho realidad lo que el Señor nos ha dado. Muchas veces nos detenemos cuando estamos a punto de lograrlo y no lo vemos hecho realidad. Hay muchos pasajes a través de la Biblia, amén. Quiero terminar, amén, en este momento. No quiero ahondar más, amén. Pero hay algo que el Señor nos dice: no nos detengamos cuando ya el Señor no nos ha dicho que no paremos. Si el Señor no nos ha dicho que no paremos, ¿por qué debemos de irnos en contra de lo que Él nos manda a ejecutar? Amén. Ensanchemos nuestro territorio. Resumo este pasaje, amén. Dios nos hablaba de que hay un crecimiento, de que es necesario, pero para ese crecimiento es necesario también estar preparado. Hay 5 verbos ahí que nos hacen extender, no ser escaso, alargar nuestra cuerda y reforzar. Esa es nuestra tarea como hijos de Dios. Rompamos ese pensamiento limitado, rompamos las inseguridades y rompamos ese miedo que el enemigo quiere infundirnos. Amén. No tenemos límites en el Señor. Pueden ponerse de pie.